puntualmente voy a explicar algunos aspectos, muy puntualmente voy a explicar algunos aspectos vinculados al funcionamiento de cooperativas, para lo cual, luego de haber coordinado con Crisma, el- buenas noches, Bashir, hemos quedado en poder hacer una aproximación desde la formación de las cooperativas hasta ya lo que es su funcionamiento interno, ¿ya? A ver, muy bien. Al, a lo que íbamos, ¿no? El tema es conocer cómo funciona una cooperativa por dentro, habida cuenta que las entidades que participan del mercado financiero tienen diferentes características. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos la forma en la que funciona un banco, por ejemplo, es muy distinto de cómo funciona una cooperativa. Por darles un ejemplo, ¿no? Mientras en el banco tenemos clientes, en las cooperativas se habla más bien de socios. El- Guardan similitudes, sin lugar a dudas. Por ejemplo, en un banco vamos a hablar de agentes superavitarios y de agentes deficitarios, mientras que en las cooperativas también tenemos agentes superavitarios y deficitarios. Pero mientras que en los bancos el superavitario es el ahorrista y el deficitario es el prestatario, en las cooperativas el superavitario también es el ahorrista, pero el deficitario también es un socio. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a ir marcando algunas diferencias. En cuanto a la conformación de una cooperativa, difiere, por ejemplo, de las cajas municipales de ahorro y crédito. Porque en las cajas municipales de ahorro y crédito, en la conformación, guarda todavía una serie de características que lo dejan como instrumentos o como empresas bastante anquilosadas en el pasado. Tenemos algunas cajas municipales que tienen en su comité de directorio una iglesia, por ejemplo, o tienen en su comité de directorio un representante del pueblo al que pertenecen, de la ciudad a la que pertenecen, cuestión que no tiene, digamos, una cooperativa como requisito. Veamos justamente algunas características para poder comprender mejor esta problemática. El, Vamos a poder conocer las características del funcionamiento interno de una cooperativa. Para eso, vale la pena hacer un poquito de énfasis histórico, ¿no? Las cooperativas tienen mucho tiempo en el mercado. No siempre han sido como las conocemos ahora y no siempre han tenido los mismos objetivos. En el pasado, por ejemplo, bajo el símbolo que ven en pantalla, sin lugar a dudas, se pensaba que las cooperativas eran el futuro de una organización de las partes trabajadoras de la sociedad. Se pensaba que las cooperativas podían ser ese mecanismo que asegure la equidad social, la organización de las partes débiles de los estratos sociales que tenemos en un país. Un poquito vinculado de repente a los parámetros que señalaba Karl Marx cuando hablaba de la lucha de clases, ¿no? Hablaba de que debían organizarse mejor las personas que estaban en la parte baja de la sociedad, las personas que eran los trabajadores, los artesanos, los gremios. A eso apuntaban las cooperativas. Si tenemos gremios mejor organizados, entonces esos gremios pueden defenderse mejor, articular mejor, sumar esfuerzos mejor. Entonces las cooperativas tenían claramente ese sesgo, tenían claramente esa intención. Sin embargo, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Recién en el año 1919, es decir, casi 50 años después de las ideas de Marx, el presidente Augusto B. Leguía promulgó la primera ley de cooperativas, que reconocía a las cooperativas como vehículos económicos. En esa época, las cooperativas estaban totalmente asociadas a lo que son las microempresas, la idea de microemprendimiento que tenemos hoy en día, que se realiza especialmente mediante esfuerzos individualizados. En esa época se comprendía que eran las cooperativas las que llevaban a cabo esos esfuerzos.
abundaban las cooperativas de consumo, ¿no? Ponerse de acuerdo para comprar al por mayor y de esa forma abaratar los precios de compra. Eso era un poco la función de las cooperativas. Sabemos que si tú compras, perdón, de manera individual al mercader, te sale un precio. Si compras en bloque, en almacenes, de manera, digamos, amplia, te sale otro precio porque adquieres costos de escala. Entonces las cooperativas en un inicio básicamente eran para eso. Oye, un tarro de leche cuesta 2 soles. Si compramos 500, nos va a salir 1 sol. Entonces busquemos mediante las cooperativas el conseguir precios más bajos para los productos y distribuirlos entre nuestra gente. Eso era un poco lo que se buscaba. Y también reemplazar los gremios, que eran espacios donde se daba producción y donde se daba también mucho aprendizaje. En los gremios históricamente han funcionado como una organización de personas que conocen algún tipo de experticia. Por ejemplo, gremios textiles, gremios zapateros, gremios vinculados a la elaboración de productos, se han apoyado para poder hacer esos productos menos costosos y manejar y trasladar y seguir desarrollando una expertise, un conocimiento en torno a esos productos que desarrollan. El, en el tiempo, como en todos los espacios que no han sido bien regulados, se daban abusos. Por ejemplo, habían gremios donde el contrato de aprendizaje no acababa nunca, ¿no? Permanentemente la persona estaba eh, trabajando en realidad, pero bajo un contrato de aprendizaje en el que le pagaban muy poquito. Entonces, esos abusos llevó al fin de los gremios. Pero en las cooperativas, al inicio de su creación, los gremios encontraron un espacio para desarrollarse, ¿no? Para mantenerse un poco y para ir creando talleres, espacios de pequeñas fábricas. Desde 1950 hasta 1960 se van creando cooperativas que ya tienen mucho éxito, que ya van teniendo un mayor impulso, apoyo social, apoyo gubernamental. Entonces, ahí se habla ya de cooperativismo, se habla ya de un movimiento que el Estado auspicia porque se da cuenta que mediante esos esfuerzos le sale más barato la organización estatal. Entonces, lo auspicia, lo valida, lo permite, lo impulsa, lo promociona. Van a darse, por ejemplo, las primeras cooperativas de ahorro y crédito, entendidas como asociaciones que funcionan algo parecido a un pandero. Personas que van, tienen plata, van ahorrando mes a mes, y cuando una de ellas requiere dinero, va y lo saca el dinero, ¿no? Entonces, para poder sacarlo cuando lo requiere, tiene que pagar un fee, tiene que pagar un monto que se suma a la bolsa de ahorro del resto de cooperativistas. Cuando alguien requiere, digamos, un crédito, requiere plata y requiere tomar un poco del fondo, termina pagando un poco más para que ese fondo crezca. ¿Quiénes se benefician? Los que pagan mensualmente, pero no tienen urgencias, porque van a la hora que ya les toca retirar, el fondo ha crecido con los aportes de los que sí tienen urgencias. Muy similar a un pandero, como pueden comprender. Y, en definitiva, un impulso a las cooperativas, porque mediante ese esquema hay personas que logran acceder al crédito que de otra manera no tienen. El sistema financiero peruano se ha caracterizado históricamente por ser profundamente excluyente. No es fácil acceder al crédito en el Perú con entidades que te van a evaluar la capacidad de pago y la voluntad de pago, pero con la tendencia de decirte que no, antes que decirte que sí, porque además están sujetas las entidades a una regulación prudencial. No pueden prestarle a cualquiera porque si no ingresan a un riesgo de quiebra. Entonces, las cooperativas logran facilitar el préstamo, generan un mecanismo de inclusión y hasta ahí todo parece muy bueno, todo parece perfecto. Sin embargo, ¿no? Paulatinamente se van dando algunas debilidades. O sea, ya en los años siguientes se empiezan a dar algunos esquemas de cooperativas que van fallando, que eventualmente no se organizan bien, que tienen problemas en la cabeza especialmente, ¿no? Que toma decisiones
que la base no acepta, que la base critica, que la base cuestiona. Entonces, se van dando también algunas reformas agrarias, como la que manejó Velasco Alvarado, donde también insertan a las cooperativas nuevos roles, que es, por ejemplo, organizar a las personas que ahora eran dueños de los latifundios, ¿no? Mientras se van debilitando las que ya existían, se van creando nuevas como si el mecanismo fuese el más óptimo del mundo para organizarse. Y se crean algunas para organizar a la gente que va a tomar los créditos, que va a tomar las finanzas para poder sacar adelante los latifundios que le cayeron del cielo. Latifundios que antes estaban en manos de los latifundistas, de gente de mucha plata en el Perú que había hecho dinero básicamente teniendo muchas tierras, bastante producción, pero pagando salarios muy magros y abusando pues de las clases más bajas. Esas clases más bajas se quedaron con las tierras, pero hasta ahora se critica mucho la falta de capacitación que hubo de por medio. De la nada se quedaron con tierras para organizar y no habían sido capacitados para poder manejar adecuadamente ese recurso nuevo, ese activo que tenían y que les llegaba del cielo. Es por eso que, sumado a lo que se venía dando previamente de manejos que no eran tan transparentes, más las cooperativas que no funcionaban tan bien en el ámbito rural porque faltaba una capacitación, faltaba mejor esfuerzo del Estado para que esas cooperativas agrarias se articulen mejor, puedan hacer frente a las obligaciones que antes eran de latifundista. Llegan los 80 con una crisis económica fuerte en el Perú y entonces se perjudica bastante el crecimiento de las cooperativas porque además se desata la guerra interna, que implica que hayan desplazamientos de personas en el Perú, que hayan grupos sociales totalmente perjudicados, atacados por otros grupos que querían sembrar el terror, querían hacer un plan para que supuestamente en búsqueda de la equidad, ¿no? Haya derramamiento de sangre y un ataque directo hacia la cúpula, ¿no? Tomar el poder para gobernar de otra forma. ¿Cómo hacerlo? Sembrando terror y golpeando a los más débiles para poder hacer que se plieguen necesariamente ese movimiento y que si no estaban interesados en plegarse, pues les quedaba la muerte. Eso generó prácticamente que las cooperativas se debiliten mucho porque había muchas cooperativas en provincia. Ya una vez que se supera con el neoliberalismo en los años 93 el tema anterior, o sea, se recupera la economía, vuelven a estándares normales, entonces las cooperativas vuelven a tener normativa especial, les asignan un supervisor que es la FENACREP, que es la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, ¿no? Y empiezan a volver a organizarse de la forma que tenían antes, pero ya no son tantas como eran antes. Varias han quebrado, varias ya no funcionan, varios prefieren tomar modelos de la Ley General de Sociedades antes que el modelo de la cooperativa para poder sacar adelante los negocios. Esta etapa de reactivación y modernización se produce del año 2000 en adelante. Desafortunadamente, las cooperativas para muchos empiezan a ser un vehículo para eventualmente llevar a cabo actividades ilícitas, ¿no? Muchas cooperativas que en realidad son fachadas de otro tipo de negocios. Entonces, viene la problemática de tener cooperativas buenas que funcionan bien y lamentablemente tener dentro de ese ecosistema algunas cooperativas formadas exclusivamente para lavar dinero, exclusivamente para delinquir, exclusivamente para organizar fines antijurídicos. Entonces, en ese panorama, se empieza a vocear que la FENACREP no le está alcanzando los recursos para supervisar cooperativas y que debería ser el supervisor más grande. Se empieza a mirar a la Superintendencia de Banca, Seguros y FP como la opción más correcta para supervisar las cooperativas. Y la Superintendencia de Banca y Seguros hace algunos sondeos muy curiosos, muy parecidos a los que podría pasar en una ola de clases, ¿no? Que habían, por ejemplo, cooperativas muy interesadas en ser supervisadas, que se ponían adelante, y cooperativas de manera nula interesadas en ser supervisadas.
y se ponían atrás del aula, ¿no? Entonces, la comprobación de que el mercado no era bueno, de que no era fácil, de que no era viable y de que el esquema de la SBS podía quedarles grande, porque el esquema de la SBS estaba pensado más en bancos, estaba pensado más en cajas, en financieras y en pymes, hace que finalmente no se produzca la decisión de que la SBS reemplace a FENACREP. En ese contexto, el- en ese momento existían las cooperativas que ven en pantalla, ¿no? Cooperativas de ahorro y crédito, que eran las más numerosas y activas, aproximadamente 600. Cooperativas agrarias, que todavía quedaban con rezagos de la época de Velasco Alvarado, ¿no? Pero ya más enfocadas en el enfoque agroexportador, sumar esfuerzos para poder llevar los productos afuera, para poder coordinar con otros mercados como China, en el caso de fierro, en el caso de metales, y como por ejemplo la India en el caso de textiles y Estados Unidos por todos los TLC, las cooperativas empiezan a tratar de organizar a las personas y a los recursos para poder alcanzar esos fines. Cooperativas de vivienda, ¿no? Para poder adquirir entre todos, entre esfuerzos comunes, el sueño de la casa propia, el sueño del local propio, el sueño de tener inmuebles para los negocios. Cooperativa de servicios múltiples. Se mantiene siempre ese uso de las cooperativas para agremiar a la gente, para poder tener a las personas que quieren formar parte de una misma tradición intelectual o creativa o de expertise de oficios organizada debidamente. Y cooperativas de trabajo asociado, ¿no? Que también, algo así como funcionan hoy en día las asociaciones en participación en los consorcios para sumar esfuerzos con un mismo fin. De todas ellas, sin duda, las cooperativas de ahorro y crédito son las que funcionan mejor, especialmente porque, como les comentaba, las puertas del sistema financiero no siempre han estado abiertas y en todo caso son puertas duras, difíciles de abrir. En ese contexto, en el año 2019, se promulga la ley que transfiere la supervisión de las cooperativas a la Superintendencia de Banca y Seguros. La decisión la toma el presidente Vizcarra en ese momento, pero en realidad la toma a sabiendas que existía todo un esfuerzo porque eso se produzca. Lo que faltaba era una voluntad política. Faltaba alguien que diga, ¿sabes qué? Yo me hago cargo de esta decisión y yo la asumo, ¿no? Con los activos y pasivos que genere. Quien tomó esa decisión fue Vizcarra. Y en realidad fue un valiente, porque puedes decir muchas cosas de Vizcarra, pero esa decisión la pudo tomar perfectamente Ollantumala, Toledo, hasta Alan García en el segundo gobierno que tuvo, pero no querían agarrar ese riesgo, no querían corregir los problemas de mercado que se estaban generando, especialmente por malos elementos que usaban las cooperativas como vehículo antijurídico. Se toma entonces la supervisión de las cooperativas hacia la SBS, que tiene que adaptar totalmente su esquema de supervisión porque podía resultar muy costoso para las cooperativas en su mayoría. Entonces, ahí llegamos a cómo se encuentran las cooperativas dentro del mercado cuando la superintendencia eh, desarrolla su esquema de supervisión. Por ejemplo, lo que encuentra es cooperativas que operan solo con socios y cooperativas que realizan captación de recursos del público. Lo segundo, lo que está de color anaranjado, prácticamente no existe en el mercado. Solamente había una que lo hacía, que era Luz y Fuerza. ¿Por qué no lo hacían? Porque era costoso. Es costoso para una cooperativa cumplir los requisitos para ser supervisada por la SBS. Porque estas COPAC que captan recursos del público están supervisadas por la SBS antes de la decisión de Vizcarra. O sea, ya estaban previstas como esquema de supervisión en la ley 2662. Las que se añaden a consecuencia de esta reforma, de esta decisión política de ser supervisadas, son las cooperativas de la parte azul, que son las cooperativas que operan solo con socios. Esas son las que finalmente entran en bloque a la SBS y tienen un esquema que pueden ver en pantalla, ¿no? Con una asamblea general que son los socios, son las personas que ahorran, las personas que tienen relación económica con la cooperativa y tienen dos consejos.
uno de administración y uno de vigilancia. El de administración lleva a cabo la gestión, el de vigilancia lleva a cabo la fiscalización. Ese esquema no es un esquema gratuito, es un esquema que busca poner fin a los problemas de transparencia de los que hablábamos acá, al inicio nomás del problema del cooperativismo. ¿Por qué? Porque normalmente se erigía un consejo de administración lejano a los socios que hacía lo que le daba la gana. A falta de control, la normativa, que siempre busca crear incentivos y desincentivos, decide que dentro de las cooperativas lo más óptimo es que hayan como que dos fuerzas, una que realiza la actividad y otra que la controla. Por eso le hemos puesto en este esquema un ojito al Consejo de Vigilancia, porque está ahí chequeando todo lo que ocurre. Este esquema es exclusivamente para las cooperativas. No vas a encontrar un esquema similar interno dentro de una entidad financiera. Lo más cercano que podrás encontrar de repente en un banco es un departamento de gestión, de administración, y por otro lado un departamento de auditoría interna, pero no funciona igual. Quien te habla ha tenido la oportunidad de verlo de cerca y no funciona en absoluto igual. Por ejemplo, cuando tú quieres en un banco ver cómo funciona la auditoría, la gestión hace nomás, realiza créditos, capta el ahorro, compra locales, contrata gente durante todo un año. Y al final del año, a esas actividades que ha hecho el banco le pasan un filtro que es la auditoría. La auditoría va a hacer un checklist para chequear si todo eso lo hizo bien, pero le dejan hacer. En cambio, en las COPAC no funciona igual. En las COPAC el control es mucho más, podríamos decir, funciona como un filtro de actuación. Tú puedes, por ejemplo, a ver, un ejemplo. El Consejo de Administración ha decidido comprar un nuevo aplicativo para que las cooperativas puedan, por ejemplo, de repente informar mejor a sus socios en relación a los productos. Ya no tienes que ir a la cooperativa, puedes entrar a un aplicativo y ver toda la información. Esa decisión la tomó el Consejo de Administración, pero no la va a poder implementar a menos que el Consejo de Vigilancia la acepte, le dé el visto bueno. Y podría ser que el Consejo de Vigilancia diga, ¿sabes qué? No, me parece que tu propuesta es muy cara, así que eh, no voy a aceptar eso y simplemente no se hace. El proceso de elaboración y de revisión podría darse dentro del mismo año. El rechazo a la gestión de la administración y a sus ideas nuevas podrían llevar a que no se ejecute la acción, cuestión que no vas a ver en un banco. En un banco vas a ver que avanza, 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 y luego viene la fiscalización a controlar, y si encuentra cosas raras, hará las denuncias pertinentes para que se corrija hacia atrás, pero no para que bloquee hacia adelante. ¿Por qué razón existen estos bloqueos? Por la historia que ya he comentado, por eso que le dimos un enfoque histórico a esta capacitación, porque los antecedentes que han habido en cooperativas obligan a que mejor las decisiones se tomen de esta forma, es decir, por tramos. Hacemos esto, ok, ¿lo validó el Consejo de Vigilancia? Sí, avancemos. Hacemos esto, sí, pero primero consultemos al Consejo de Vigilancia. De esa forma avanzan y de esa forma hay un mayor control, porque la evidencia demuestra que otro tipo de esquemas no han funcionado tan adecuadamente. Van a haber comités, por ejemplo, de educación y comités vinculados a el tema electoral. ¿Por qué? Porque las autoridades eligen. Las autoridades son materia de una elección y nosotros sabemos muy bien como sociedad lo que pasa cuando eliges mal, ¿no? Cuando eliges mal puedes terminar siendo dirigido, siendo manejado por una autoridad que no gobierna para ti, que gobierna para sí misma. Entonces, tener un esquema de un mejor manejo, de toma de decisiones para elegir autoridades es fundamental. Por otro lado, comités de educación.
¿no? Están vinculados también a apoyar a las personas que integran las cooperativas para que puedan desarrollarse como personas. No es el mismo esquema que maneja, por ejemplo, un banco. A un banco que le no le interesa en absoluto si tú conoces algo más o menos. En todo caso, lo puede hacer. Hay algunos bancos que buscando, por ejemplo, mayor confiabilidad, llevan a cabo actuaciones como, por ejemplo, educación financiera, videos para evitar que hayan fraudes, etcétera, ¿no? Pero no hay una obligación al respecto. Acá, en cambio, en las cooperativas, sí existen una serie de mandatos para que los socios cooperativos puedan progresar. O sea, se busca avanzar juntos, ¿no? No es una entidad que administra el dinero y saca ventaja con sus clientes, sino que tiene otra finalidad. Tiene por finalidad organizar gente para lograr grandes fines. Y eso se logra con educación. Es así. Entonces, está presente bastante. Eh, no es gratuito que las cooperativas organicen permanentemente capacitaciones para sus socios. Es parte de su lógica, digamos, interna de funcionamiento. El socio mejora, el socio crece, la cooperativa crece. El socio no mejora, se queda anquilosado en el pasado, se queda, digamos, sin prosperar, la cooperativa decae. La mejor cooperativa es la cooperativa que tiene socios poderosos, socios que han crecido, socios que tienen una expertise, un desarrollo personal, profesional, de oficio, etcétera. Y por eso la educación es fundamental, ¿no? Está como base de su esquema de creación y su esquema de desarrollo. Otras diferencias, ¿no? Por ejemplo, el, mientras que en un, en una entidad financiera, usualmente el hecho de ser ahorrista no te da ningún derecho sobre las decisiones de la entidad, salvo en algunos casos que las empresas son sociedad anónima abierta y realizan emisión de acciones con derecho a voto, pero eso es eh, muy esporádico, muy reducido. Cuando las entidades se financian mediante la emisión de acciones, lo hacen con acciones sin derecho a voto. ¿Por qué no quieren que la persona que está invirtiendo y que compra partes alícuotas de su capital se inmiscuya en las decisiones de la empresa? No se quiere eso. En cambio, cuando tenemos, por ejemplo, ¿no? Lo que ocurre en las cooperativas, ¿no? Predomina la idea de que las aportaciones de los socios te llevan a la posibilidad de elegir a las autoridades. Tú, al ser socio de una cooperativa, en determinados momentos podrás ejercer, si lo deseas, tu derecho a voto para ver qué autoridades se van a hacer cargo de la misma. Impensado en otros esquemas, ¿no? En un fondo mutuo, por ejemplo, uno va a poner plata, la entidad financiera lo que va a hacer es invertir la plata en bolsa y con eso te da por satisfecho, aunque crezca tu depósito. Ponerte a pensar si vas a poder, por ejemplo, decidir que la empresa abra más fondos mutuos o que entre a otros mercados, simplemente ni siquiera está pensado por la entidad. No ha sido el vehículo para pensar en un esquema de esa forma. En la cooperativa sí. En la cooperativa lo que se busca es que todos participen articuladamente y tomen decisiones conjuntas. ¿A qué se debe eso? A que son diferentes formas de poder manejar los recursos. Si te gusta el esquema cooperativo, pues participa de él. Tiene estas características. Si lo tuyo no es involucrarte, por ejemplo, con decisiones de los lugares donde ahorras, pues tienes fondos mutuos, tienes eventualmente ahorros en entidades bancarias, en cajas municipales. La decisión la toma cada uno. Hay gente que le gusta involucrarse y conocer qué hace la entidad en la que está participando su dinero. Hay gente que no, solamente quiere ver el lucro y que le informen bien. Eso hace que las entidades cooperativas tengan que ser mucho más transparentes para que tú estés permanentemente informado de cómo está la marcha de la empresa, porque es tu derecho y vas a elegir además las autoridades en algún momento. Algunos elementos importantes. Cuando se regulan a las cooperativas, se modifica.
una disposición final y complementaria de la Ley General del Sistema Financiero, que es la 24ª, y se ponen una serie de elementos que hasta entonces no existían, como por ejemplo los niveles en las cooperativas. Hay cooperativas que son grandes y hay cooperativas que son pequeñas. Entonces, lo que va haciendo la SBS es establecer rangos para ver qué esquema de supervisión le pones. Por darles un ejemplo práctico, el- las supervisiones de la SBS se realizan presencialmente. Entonces va un equipo y se presenta en la cooperativa y se queda ahí conviviendo con la cooperativa durante el tiempo que resulte la supervisión o con la entidad financiera en general. Hay entidades financieras, bancos, que le dan al supervisor un espacio para que participe de la supervisión. Oye, le dan, por ejemplo, un comedor, le dan, por ejemplo, un directorio y ahí van a estar instalados todo el tiempo. Pero en las cooperativas hay unas que son tan pequeñas que pensar en que alguien se va a instalar en sus locales es prácticamente imposible. No tienen el tamaño para hacerlo. Entonces probablemente pertenezcan al nivel uno, porque son más chiquitas. Y el esquema de supervisión tendrá que ser, pues, por ejemplo, extra situ, sin llegar a ponerte en el lugar y a sentarte. Una de nivel 3, por ejemplo, incluso podría ser más grande que una financiera. Entonces, probablemente la coordinación y la presencia del supervisor va a tener que ser in situ, necesariamente. Además, al ser más grande, existe la frase que aplica en todas las finanzas y respecto a entidades, too big to fail. Cuando eres muy grande para caer, la entidad supervisora tiene que poner más esfuerzos para que la supervisión sea idónea, para que la supervisión sea óptima. Entonces, a más grande que sea la cooperativa, más cuidado habrá que tener para que no quiebre, ¿no? Entonces, clasificarla de esa forma tenía bastante sentido, ¿no? Después va a haber, por ejemplo, una prohibición en el artículo 11. El artículo 11 de la Ley General del Sistema Financiero es un artículo fundamental porque lo que hace es restringir que cualquiera pueda captar. El, o sea, las personas pueden prestar plata. Si yo, por ejemplo, le presto a Carlos Najarro, le presto plata, no estoy infringiendo ninguna norma de la SBS mientras sea con mi plata de mi bolsillo. O sea, si yo tengo mis ahorros, tengo 1.000 soles, y le doy un préstamo de 1.000 soles con tasa de 5%, ¿a quién estoy haciéndole daño? A nadie. Lo que la SBS protege en el artículo 11 de la Ley General es que al momento en que te prestan plata, no sea con plata de terceros. Expresamente dice el artículo 11 que las entidades que prestan captando dinero del público, ¿no? Tienen que pedir una autorización especial. Y si lo hacen sin autorización, pueden ser intervenidos administrativa y penalmente. Entonces, el negocio riesgoso está en prestar plata de terceros. Eso es lo que la SBS no quiere que se dé en el mercado. Y el artículo 11 tiene la prohibición. Por eso que las cooperativas no tienen ningún problema cuando trabajan con dinero de sus socios, porque no están infringiendo el artículo 11. Pero si las cooperativas hicieran intermediación, es decir, colocaran créditos con plata de gente del público, ¿no? Ahí es donde podrían entrar en un esquema problemático, ¿no? Entonces el artículo 11 pone bien los puntos sobre las IES. Otro tema importante va a ser el tema del fondo de seguro. El, en el Perú existe un fondo de seguro desde hace más o menos 30 años, ¿no? Desde el año 96. Y ese fondo de seguro se construye mediante los aportes de las entidades miembros, que son los bancos, las cajas rurales, municipales y las financieras. Ellas pagan una prima, así como cuando uno paga una prima para cubrirse un riesgo, ¿no? Y cuando ocurre el riesgo, te dan una cobertura, las entidades hacen lo mismo. Pagan una prima para un riesgo muy claro, que es quebrar. Lo que no se quiere es que las entidades quiebren.
Entonces, como existe ese riesgo de que quiebren, entonces lo que se quiere es que el sistema no salga magullado y que en caso de quiebra a todos los ahorristas se les pague un monto más o menos razonable para los ahorros que tienen. Entonces, los que impulsan negocios financieros pagan esa prima. Actualmente la cobertura está en 127.000 soles, aproximadamente 127.200. Pero ¿por qué monto tan grande? Porque las primas están siendo ahorradas desde el año 96. Han habido incidencias, Caja Pisco, Financiera TFC, ¿no? Han habido incidencias. Caja Luren, Caja del Centro, ¿no? También hace la semana pasada. Pero el fondo sigue siendo lo suficientemente jugoso y bien rentabilizado para poder pagar esas incidencias y no verse perjudicado en su número. Ha bajado un poquito. Hace poco el monto era 130.000 más o menos. Tantas quiebras que han habido últimamente ha hecho que un poquito se baje el monto de cobertura. Las cooperativas van en camino a formar su propio fondo, pero tienen menos tiempo, ¿no? Están siendo supervisadas, lo hemos dicho, desde el año 2019. Tienen, por lo tanto, 7 años de supervisión. Ese fondo tiene que tener una tendencia a ir creciendo, que para darle más garantía a sus socios. El persona que ahorra en las cooperativas tiene que saber que tiene esa garantía, ¿no? Y que normalmente la cobertura se produce más o menos en el plazo de una semana, ¿no? No demora más, pues, en las cuales se ha cubierto. Así que no hay ningún problema. Siempre las personas, los socios, los ahorristas, que de cooperativas solo tienen la denominación y que realmente no son internamente cooperativas. En esta capacitación lo que se ha buscado es mostrar cuál es el esquema interno de una cooperativa, pero de cooperativas que existen y de cooperativas que cumplen las normas, porque hay algunas que solamente son fachadas. ¿Cómo detectarlas? Acá les muestro, estimados, ya acá les voy a dejar un conocimiento práctico. A ver, ya. Les voy a poner toda la ruta, estimados. Miren, por favor. Solamente ponen acá informalidad financiera. Y acá van a encontrar las entidades formales identificadas, informales. Vamos a ver, esta de acá. Vamos a ver el cuadro. Ahí se despliega. Y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, miren acá, estimados, a la izquierda. el- Acá está. Miren este, estimados. Llegan a ver, me confirman. Se llega a ver lo que está sombreado. Sí se ve, sí se ve. Me confirma el grupo. Habían escuchado de esta COPAC. Habían escuchado de COPAC, la Troika. No. Ok, o de repente otra, mira, por ejemplo acá. No, nunca. Eh, Nunca, ¿no? Ya, perfecto. Acá, por ejemplo, vamos a ver otra, segunda página. Cooperativa de Servicios Múltiples, Confianza Perú. Cooperativa de Servicios Múltiples, Cusco Imperial. Esas cooperativas, estimados, simplemente no existen. Simplemente eh, a una persona inescrupulosa se le ocurrió ponerle a su emprendimiento ilegal el nombre de cooperativa. Son Entonces acá les voy a cooperativas poner, fantasmas.
O sea, es como una empresa que no Fantasmas. existe, que claro, busca estafar nada más y que en la nomenclatura le han puesto cooperativa. Como que yo, por ejemplo, el día de mañana de préstamos y le pongo Banco Jorge Machuca, ¿no? No existe, ¿no? Y para que sea banco, tienes que haber pedido autorización a la SBS, si no, no puedes. Y al hacerlo, al hacer operar una entidad, por ejemplo, eh, con una nomenclatura no autorizada por la SBS, es como si estuvieras básicamente delinquiendo, utilizando la nomenclatura indebidamente. Ahí señala uno de sus compañeros, ¿no? Filipo, que la cooperativa La Troika funcionó en Guapachuco. Sí, de que funcionó, sí funciona. O sea, tan fantasma no es. El tema es que no tiene autorización y tu dinero está en riesgo, porque es un delincuente que está utilizando la nomenclatura cooperativa para hacer sus negocios inescrupulosos, ¿no? Así de simple. Como que yo le ponga a mi negocio, le pongo, por ejemplo, este, caja municipal de ahorro y crédito. ¿Para qué? Para engañar, para que la gente crea que estás teniendo algún tipo de respaldo que no tienes en verdad. Muy bien. Y acá está, por ejemplo, el esquema interno de las cooperativas que resulta muy importante tener en cuenta, ¿no? Yo le voy a pasar los materiales a Crisma para que lo puedan tener ustedes, ¿no? Pero este de acá es bastante interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque te da a entender que te conviene más ir buscando cooperativas grandes, porque cuando tienes una cooperativa grande, con más de 65.000 UITs, la supervisión es plena, tu protección es plena, porque la supervisión abarca todas las aristas. Cuando tu cooperativa es pequeñita, la supervisión es básica, porque es lo que les dije, en la supervisión básica, la SBS no puede instalarse, ¿no? La cooperativa no tiene los recursos para poder permitir una visita in situ. Son pequeñitas, son diminutas, son enanas. Entonces, vas a estar más seguro si vas a una cooperativa nivel 2 o nivel 3. Acuérdate siempre, nivel 1, el número más pequeño es el número más diminuto. El número más grande es el número más fuerte. Entonces, te conviene siempre 2 o 3 a 1. Uno son las cooperativas probablemente más frágiles. Parecido a la historia de los tres chanchitos, ¿no? Uno sería el chanchito que tiene casa de paja. El nivel 2 sería el chanchito con casa de madera y nivel 3 sería el chanchito con casa de concreto. ¿Qué te conviene? Definitivamente nivel 3, ¿no? Ahora, el nivel 2 no está mal, porque igual tiene una supervisión intermedia. Pero donde sí deberíamos tener mucho cuidado es con la supervisión básica, porque prácticamente ahí la entidad misma de supervisión tiene menos responsabilidad porque no tiene los recursos para poder llevar a cabo la supervisión plena. Y de esa forma, al final terminas justamente expuesto a que hayan situaciones que te puedan perjudicar. Estimados, esta es una presentación que ha tenido por objeto mostrarte las características de una cooperativa al detalle. Recuerda siempre esta importante frase sobre qué son las finanzas. Muy poquito tiene que ver con cuántas monedas tienes en el bolsillo. Lo importante es cómo las manejas, cómo las administras y cómo realmente haces el esfuerzo por tener, digamos, un mejor desempeño económico. Ahí me están pidiendo mi correo electrónico, pero por supuesto, encantado. Acá lo estoy dejando. Eh, y también tengo este de acá, es de la universidad. Eh, este, a ver, Bashir. Todas las cooperativas deben estar reguladas y dónde validamos la información. Ah, pero por supuesto, te lo voy a mostrar ahora mismo. Acá le dejo algunos textos que pueden ser interesantes y mi contacto para que puedan entrar en contacto conmigo. Jorge Machuca Vilches, tengo Instagram, tengo Facebook.
¿Cómo buscar eso, estimado Bashir? Mira, bien fácil. Te vas así, te pones SBS, directorio, cooperativas. Y acá te sale el buscador. Este de acá es la lista de las copas que están registradas y incluso te detalla los niveles. Estas salen en la lista de la SBS, estás totalmente protegido. El archivo te lo puedo pasar Crisma para que les compartas a los socios. Sí, claro, podría ser por el chat también, ¿no? Más directo. Sí, ¿no? Por el chat, ¿no? A ver, acá, estimado, les voy a pasar. Espérenme un ratito. De verdad que me he olvidado que ya tiene esa opción el Zoom. Ha mejorado el Zoom. A ver, estimado, me confirman si se puede tomar el archivo. Les voy a compartir ahora mi presentación hecha exclusivamente para ustedes. Hola, correcto que estoy en Lima. Porque tienes una consulta de Filipo. Adelante, estimado, te escucho. Doctor Jorge, ¿me La escucha bien? consulta que está en el chat. Sí, adelante, Filipo. Sí, doctor Jorge, gracias por su exposición, doctor. Doctor, usted que es abogado, una consulta, doctor. Cuando se dicta, según lo que usted está colocando en sus diapositivas, usted dice que en el tiempo del presidente Vizcarra se había dado la ley 3822 que comienzan dar autorización a la SBS para supervisar cooperativas de ahorro y crédito. Y esta ley 3822 modifica, según lo que usted está colocando en sus diapositivas, a la 24ª disposición transitoria de la ley 26702, que es la ley de bancos. Mi pregunta sería, doctor Jorge, ya que usted es abogado y nos pueda dar una explicación, ¿no? ¿Esto qué significa? Porque la ley 3822 le da plazo a la SBS para tener 6 años supervisando cooperativas de ahorro y crédito. La pregunta sería, después de esos 6 años, el cual ya estamos prácticamente a puertas de que esos 6 años se cumplan, ¿qué significa eso? Que las cooperativas de ahorro y crédito ahora vamos a estar inmersas en los dispositivos que están dentro de la ley 26702 o ya ya no se puede hablar de la ley 3822. Esa era mi consulta, doctor Jorge. Encantado, estimado Filipo, muchísimas gracias. Lo que ocurre es que todas las normas tienen un periodo de adecuación. O sea, cuando tú tienes que entrar a un nuevo mercado, no puedes entrar de golpe exigiendo determinadas cosas. Por darles un ejemplo, la SUNED, que supervisa a las universidades, fue y exigió que todos los docentes tengan magíster para poder dictar, pero no fue que lo exigió de la noche a la mañana, porque eso hubiera representado que un montón de docentes se vayan a su casa y que los alumnos se queden sin. Pues, lo que la SUNEDU hizo fue dar un plazo de adecuación. Desde que salió la ley universitaria, año 2014, hasta el año 2020, tenían los docentes que ponerse las pilas y sacar su magíster. Lo que nos parece que estamos de acuerdo con que era una medida importante para poder dictar porque tenías una mejor certeza de que la persona estaba formándose paulatinamente en el tiempo. Obviamente, desafortunadamente, el Congreso que conocemos ha hecho que se debilite mucho la SUNEDU y que esa obligación no quede en stand-by. Pero volviendo a la pregunta, cuando la norma entra eh, a regular las cooperativas, modifica la ley 26702 en el numeral 24 para poner todo lo referido a las características de las cooperativas que trabajan con sus socios y que van a ser supervisadas ahora por la SBS. Porque antes la SBS, como dije, ya supervisaba cooperativas,
pero solamente las que trabajaban con dinero de terceros. Ahora sí van a supervisar a las que tienen sus socios, y los 6 años se refiere a un plazo de adecuación para que las cooperativas vayan poniéndose al día a los requerimientos de la SBS más básicos, el- para poder llevar a cabo su trabajo. Al comienzo, algunos requerimientos eran muy rápidos, muy fáciles de cumplir, ¿no? Por ejemplo, poner canales a disposición de los usuarios para atender sus consultas y quejas. Eso era el plazo de un año. Pero para otros requerimientos, como por ejemplo vinculados a capital, a cuánta plata deben tener para respaldar, se les dio más tiempo, 4 años, 5 años, porque si les pedías de la noche a la mañana, prácticamente perjudicabas mucho al sector cooperativo. Entonces, las cooperativas llegaron a la SBS para quedarse. La SBS formó una superintendencia adjunta de supervisión de cooperativas que hasta ahora existe y que no va a desaparecer así nomás, a menos que haya un cambio político muy importante. Pero en principio la supervisión la ha hecho bien. Lo que ha ocurrido es que ya tenemos una relación de cooperativas sólidas, seguras, confiables, que son las que siempre quisieron ser supervisadas. Ahí vas a encontrar en esa lista, por ejemplo, la Copa San Miguel, pero también tenemos la depuración, cooperativas que no querían ser supervisadas porque eran fachada y que ya están bajo tierra, en buena hora, porque ensuciaban el sector cooperativo. Entonces, habían 600 cooperativas y ahora son 200, pero no porque sean malas instituciones, porque estén en la lona, porque no sirvan, sino porque lamentablemente muchas eran vehículos de personas inescrupulosas. Especialmente había muchas en Letraya. Y ahí está el gran bloque que se ha caído y que ya no existe para el bien del sector. Porque en la vida es así. En la vida, cuando hay muchas cosas, muchas personas involucradas a un esquema de negocio, a veces conviene que sean menos para que realmente estén en el mercado quienes tienen más solidez. Hay una frase que dice, a veces más es menos. En el caso de cooperativas era así, porque como hay mucha simetría informativa y más información tienen siempre las personas que están en el mercado que los clientes, entonces es bueno que hayan menos para que puedan ser también de mejor dominio de parte de los clientes, en este caso de los socios, que ahora tienen menos opciones, pero opciones verdaderas, opciones sólidas en las cuales confiar. Antes tenías más opciones, pero muchas de ellas eran así como el juego de calamar cuando saltaban ese juego de ir avanzando encima de cristales y algunos se rompían. Eso te podía pasar con las cooperativas cuando eran 600. Ahora tenemos más bien un camino mucho mejor, mucho más estable y por lo tanto más confiable para todos ustedes. Doctor Jorge, Doctor, una consulta. sí, doctor Claro, Jorge, encantado. sí, disculpe la intervención, doctor Jorge. Mi pregunta era mayormente indicándole de que la ley 3822 va a tener vigencia después de 6 años o ya no va a tener vigencia esa ley, o solamente vamos a estar hablando de la ley 26702, que es la ley de bancas. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le digo Sí, esto, doctor Jorge? Porque usted ha expuesto muy bien, en su diapositiva lo ha colocado muy bien. Solamente permítame corregirle, en cooperativas de ahorro y crédito solamente fueron registradas 437 cooperativas. La SBS ha eliminado más de 230 cooperativas. Estamos quedando con un promedio de 228 cooperativas. Pero mi pregunta iba, doctor Jorge, ¿por qué se da la ley 3822? Por una sencilla razón, doctor Jorge. ¿Por qué la SBS interviene y liquida cooperativas? Lamentablemente tenemos una ley que es la ley o el texto único ordenado, usted es abogado, que es el Decreto Supremo 001, que lo han publicado en febrero de este año 2026, que es la Ley General de Cooperativas, pero es una ley de más de 40 años. ¿Qué cosa dice esa ley? Esa ley dice claramente que si tú estás mal financieramente, yo ingreso a tu cooperativa y la cierro. ¿Pero cómo la cierro? Si es que recién has perdido todo tu patrimonio. Es decir, es una ley de más de 40 años en donde para que yo te cierre el negocio, tengo que esperar que hayas perdido todo. Pero la ley 3822 le puso un candado, y usted es abogado, lo sabe, ¿no? Le dijo, si yo detecto que si tu patrimonio efectivo está del 10% hacia abajo, yo ingreso. Y si veo que ese 10% está mal, las consecuencias van a ser cerrarte. Lo mismo estamos viendo, por ejemplo, en la cooperativa Pacífico, la cooperativa Abaco, su patrimonio efectivo no llega ni al 0.04%. Es decir, están debajo de la norma 3822.
¿no? Entonces, ese candado lo puso la ley 3822, que dio el Vamos a hacer una Congreso. cosita, vamos a hacer una cosita, Pero estimado Filipo, sí, sí, pero mi para pregunta para contestarte cerrarlo, bien. doctor, sí, pero No, mi no, pregunta no. para cerrar, doctor Dale, Jorge, es, dale. la ley 3822 deja de estar en vigencia después de los 6 años y vamos a estar metidos en la ley 26702. ¿Por qué le digo esto, doctor Jorge? Porque si tú pierdes el patrimonio en el 40%, cosa que está ocurriendo, por ejemplo, con la Caja Rural del Centro, yo ingreso y se te acabó el negocio. La pregunta, por eso yo le preguntaba, doctor Jorge, ¿eso nos espera a las cooperativas de aquí en el futuro? Porque la ley 3822 solamente tiene un plazo de 6 años. Eso es todo, doctor Jorge. Gracias. Encantado, Filipo. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a continuar con estas capacitaciones, ¿no? En el tiempo y yo no puedo, pues, este, escaparme a tu pregunta, ¿ya? Porque es interesante, me permite también a mí revisar algunas cositas. El- Te voy a dejar nuevamente mi correo, acá está, ¿ya? Y me vas a hacer esa consulta con copia a este correo de acá, ¿ya? Para darte una respuesta mucho más contundente en torno a lo que requieres. Ya ahí tengo mis contactos. Voy a hacer no quiero darte una imprecisión, porque lo que regularmente pasa es que la norma entra, regula la 26702 y ya digamos, su finalidad acaba, porque su principal objetivo era modificar la ley 26702 para que la norma que abarcaba cajas, bancos, financieras y pymes también acoja a las cooperativas, ¿no? Entonces, pero quisiera precisar un poquito que me predices cuál es la duda en tu correo que me vas a enviar y yo te lo respondo con tranquilidad más tarde el día de mañana. Gracias, doctor. Encantado, pero quedo atento, Filipo, no te quedes, ¿ah? No, no, de todas maneras, muy interesante su exposición, doctor, y felicitaciones. Más bien, mi intención no era incomodarlo, sino me surgió la idea porque a mí me gusta leer mucho y el sistema cooperativo es excelente, doctor Jorge. ¿Sabe cuál es lo malo, doctor Jorge? Que cuando no hay una idoneidad moral y técnica, cuando no hay una idoneidad moral y técnica a las personas que asumen el Consejo de Administración, lamentablemente todo se va al tacho de basura. Y eso le ha ocurrido a todas las cooperativas que la SBS ha intervenido, a todas. Un pequeño ejemplo, Encantado, no me incomoda en un, absoluto, un, al contrario, un pequeño ejemplo, doctor Jorge. Usted es abogado. Estaba leyendo la resolución de la Copac Curia que ha sido intervenida hace 2 días atrás. ¿Cómo es ajá. posible cómo es posible que una cooperativa le preste a un fondo de seguro más de 6 millones, doctor? ¿Por qué no estaba consejo de vigilancia? ¿Dónde estaba gerencia? Ahí está el problema, doctor. Cuando no hay capacitación de la buena, ahí está el gran problema, doctor Jorge. Más bien, gracias y le Ah, pido la disculpa del caso, doctor Jorge. Gracias. no, porque disculpas, estoy esperando su correo, quedo atento. Sí, sí, de todas maneras, doctor Jorge, de todas maneras. Gracias, que Dios lo bendiga. Encantado. Muchas gracias. Dime, Juan Francisco. Sí, buenas noches, doctor Jorge. Quisiera consultarle, una cooperativa que está en supervisión 2 puede ascender a supervisión 3 si aumenta sus UIT. Por ejemplo, de acuerdo al gráfico que usted nos compartió, la supervisión 3 tiene como 65.000 UIT. Entonces, Sí, pero hay cooperativas que están en 2. ¿Se quedan en 2 para toda la vida o pueden ascender a 3 si en caso aumentan su patrimonio en UIT? Muchas gracias, doctor. eh, Buenas noches. encantado, Juan Francisco. Esto tiene la misma lógica que, por ejemplo, el sistema financiero tradicional, donde lo que siempre se ha buscado es que comiencen en entidades pequeñas, con capital pequeño, y eventualmente, en virtud de su profesionalización y crecimiento, pasen a tener más operaciones y más desarrollo. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos un caso emblemático, ¿no? La financiera Compartamos, ahora es Banco Compartamos. Entonces, la SBS ha sido la primera en ponerle el visto bueno a eso, porque es parte de lo que se busca. Así como en el ajedrez el peón se puede convertir en rey, lo que se quiere es siempre tener entidades más sólidas. Entonces, más sólidas son las que tienen más operaciones, como los bancos, que pueden realizar todas las operaciones que dice la ley general que pueden llevar a cabo, mientras que otras tienen opciones más recortadas. Entonces, esto sigue la misma lógica. Si tienes una cooperativa nivel 1 que funciona bien,
La idea es irla incentivando e impulsando y supervisando adecuadamente para que llegue al nivel 2. Y una vez que esté en el nivel 2, siempre darle, digamos, no solamente una supervisión fiscalizadora de tipo sancionadora, sino una fiscalización que también coadyuve a su crecimiento, porque cuando la SBS supervisa una entidad, finalmente lo que está haciendo es darle una especie de ISO, es darle una especie de revestimiento frente al público, porque una cosa es que te supervisen y otra cosa es que no te supervisen. Entonces, ese ISO, entre comillas, ¿no? Es un ejemplo mío, termina haciendo que más gente pueda confiar y por lo tanto que puedas crecer. Sin duda, la saltabilidad de un nivel a otro es no solamente viable, sino preferible, estimado Juan. Gracias. Encantado. Estimados, les agradezco muchísimo por la atención prestada. Estoy convencido que ha sido un tema de interés para ustedes. Vamos a seguir trabajando más temas en adelante, así que espero contar con su presencia. Y en el caso de Filipo, espero recibir su correo para darle un mayor alcance más preciso en torno a su vida. Estimada Crisma, de mi parte agradecerte por la confianza y conmigo será hasta otra oportunidad. Ok, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los participantes por acompañarnos en ese taller. Espero gran valor. Un agradecimiento especial a nuestro ponente Jorge Machuca por compartir sus conocimientos y guiarnos en esta sesión. Nos vemos pronto, Jorge. Nosotros continuamos con nuestro sorteo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Cuídense mucho. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, doctor. Bueno. Los que van a participar en nuestro